Santa Cruz del Islote, el Caribe de cada centímetro. Imagina un lugar tan pequeño que cada paso que das parece una invasión. Un trozo de tierra en medio del mar Caribe colombiano, donde familias enteras comparten espacios más reducidos que una sala común. Así es Santa Cruz del Islote, una isla con menos de 1,2 hectáreas donde viven entre 800 y 1,200 personas, alcanzando una densidad de hasta 125 habitantes por kilómetro cuadrado, una de las más altas del mundo. Este micromundo parece tallado con bisturí. Las casas se apoyan unas contra otras. Los pasillos entre ellas miden apenas unos centímetros, y el más mínimo exceso de terreno puede ser apenas una franja entre dos paredes. Esta cercanía extrema genera situaciones surrealistas. No hay cementerio, ni plazas, ni cancha de fútbol. Todo eso está fuera de la isla. La historia de su formación es igualmente curiosa. Hace unos 200 años, pescadores comenzaron a lanzar corales y piedras alrededor de una roca para expandir la superficie habitable, creando una base artificial que, con el tiempo, se transformó en hogar colectivo. Hoy, Santa Cruz del Islote es un ejemplo vivo de cómo una comunidad puede surgir en el espacio negativo y convertirlo en un entorno habitable. Pero si el poco espacio ya llama la atención, hay un aspecto menos visible que también impacta la dinámica local: la presencia de actividad sexual comercial. Sí, un burdel, incluso en un territorio tan comprimido. Según relatos de locales y visitantes, existe un lugar específico dedicado al comercio sexual dentro de esta diminuta isla, un hecho inesperado y fascinante cuando se considera que la privacidad simplemente no existe. Este detalle se suma al contexto más amplio de la legalidad de la prostitución en Colombia, donde ejercerla está permitido, pero bajo regulación, con zonas de tolerancia o burdeles autorizados. A pesar de ello, el país enfrenta graves problemáticas como trata de personas y explotación sexual infantil, muchas veces vinculadas a la pobreza, el desplazamiento y la falta de oportunidades. ¿Por qué esto despierta tanta curiosidad? La isla está ubicada en el Caribe, región asociada con playas paradisíacas y turismo de lujo. Pero Santa Cruz del Islote desafía esa imagen. No hay playas de postal ni hoteles 5 estrellas, solo una densidad humana extrema y una comunidad vibrante que vive comprimida. El contraste entre un entorno de convivencia total y la existencia de un burdel dentro de la isla, donde cada vivienda ya parece espacio colectivo, genera una pregunta inevitable: ¿cómo se organizan estas relaciones comerciales sin intimidad alguna? A pesar de su infraestructura precaria, dependencia de la lluvia para el agua, paneles solares donados por ONG y ausencia de policía formal, la isla encuentra una resiliencia creativa que le permite seguir funcionando. Esto revela redes sociales de confianza, normas tácitas y una economía informal que incluso alimenta el turismo. La vida cotidiana entre la escasez y la resistencia. Vivir en Santa Cruz del Islote no es una cuestión de elección para la mayoría de sus habitantes. Aquí, nacer en un hogar que apenas tiene paredes separadas del vecino ya significa formar parte de un microcosmos donde todo es compartido. El aire, los sonidos, los olores y muchas veces hasta los sueños. Familias numerosas, espacio mínimo. No es raro encontrar 10 o más personas viviendo en una misma habitación, y esto se agrava por la alta tasa de natalidad en la isla. La mayoría de las familias tiene al menos 4 hijos, y más del 60% de la población es menor de 18 años. Las adolescentes con bebés en brazos y mujeres de 40 años que ya son bisabuelas forman parte del paisaje cotidiano. El espacio privado no existe. Las camas se desarman de día para liberar un poco de aire, y por las noches se vuelven a montar en patios comunes o pasillos al aire libre. Las cocinas, muchas veces, son rincones improvisados con una sola hornilla. Las paredes, cuando no son de madera deteriorada, sirven como armarios donde se cuelgan utensilios y ropa. Agua como tesoro y luz como privilegio. No hay sistema de agua corriente. La supervivencia depende de la lluvia. Cada gota es capturada con baldes, canaletas y tanques improvisados. Cuando llueve, es motivo de celebración.
no solo por el frescor, sino porque garantiza agua para los próximos días. En temporadas secas, algunos habitantes deben trasladarse a otras islas para abastecerse. La electricidad tampoco es constante. Paneles solares, donados por organizaciones externas, proveen unas pocas horas de luz al día, lo suficiente para cargar celulares, encender bombillas y, en algunos casos, refrigerar alimentos. Sin embargo, en días nublados, las linternas y las velas vuelven a ser protagonistas. Basura en el mar, peces en el plato. Uno de los aspectos más tristes de la isla es la ausencia de un sistema de recolección de basura. Los residuos terminan en el mar, literalmente. La misma agua que rodea la isla y que provee comida en forma de peces y mariscos es también el vertedero donde se acumulan plásticos, restos orgánicos y todo lo que no tiene otro destino. Paradójicamente, el mar sigue siendo la principal fuente de alimento. Pescadores salen cada mañana en pequeñas lanchas a buscar lo que el océano les permita ese día. Pargos, cangrejos, langostas. La gastronomía local, aunque simple, está cargada de sabor caribeño. Arroz con coco, plátano frito y pescado recién capturado. Sin embargo, la sobrepesca y la contaminación han reducido las capturas, obligando a traer alimentos del continente. Turismo, bendición y maldición. Aunque resulte difícil de imaginar, la isla recibe entre 200 y 300 turistas por día. Algunos llegan desde Cartagena, otros desde islas cercanas como Múcura o Tintipán. Pagan una pequeña tarifa para entrar, caminan entre las casas pegadas, toman fotos, charlan con los niños que corren por los pasillos y se van asombrados por la experiencia. Para los habitantes, el turismo es una de las pocas fuentes de ingreso directo. Algunos venden refrescos, otros recuerdos hechos a mano. También hay un pequeño hotel rústico y hasta una especie de acuario improvisado donde los visitantes pueden nadar entre peces tropicales. Pero no todo es positivo. Con cada nuevo visitante, la presión sobre el espacio se incrementa. En un lugar donde ya no cabe ni un ladrillo más, añadir decenas de personas externas al día genera caos, desequilibrios y más residuos. Aún así, para muchos locales, esos ingresos adicionales marcan la diferencia entre comer o no al final del día. La seguridad sin policías. Otro dato sorprendente, no hay presencia policial en la isla. Ninguna patrulla, ningún cuartel. La convivencia se regula a través del respeto, el diálogo y la figura de los ancianos. En caso de conflicto, las partes se reúnen y se conversa hasta llegar a una resolución pacífica. Aunque parezca utópico, el sistema funciona, al menos por ahora. Este nivel de cercanía también favorece un fuerte sentimiento de comunidad. Aquí todos se conocen, todos saben quién es hijo de quién está enfermo o quién necesita ayuda. Es una sociedad microscópica donde la interdependencia es clave para la supervivencia. ¿Quieres que continúe con la tercera y última parte? En ella, falaremos sobre el futuro incierto de la isla, los esfuerzos de conservación ambiental y la pregunta inevitable, ¿hasta cuándo podrá seguir existiendo Santa Cruz del Islote? Perfeito. Aqui está a terceira e última parte do artigo, aproximadamente 4, cerceredro caracteres, finalizando com os dilemas ambientais. O futuro da ilha é CTA intrigante que provoca reflexão. Un futuro al borde del agua Santa Cruz del Islote es un ejemplo de adaptación humana extrema, pero también un experimento social y ambiental con fecha de vencimiento incierta. Aunque la comunidad ha sobrevivido por generaciones en condiciones límite, los desafíos actuales amenazan su continuidad más que nunca. Sin tierra fértil, sin cementerio, sin futuro claro, la isla no tiene suelo fértil, no se cultiva nada, no hay ganado. Todo lo que se consume debe ser traído en bote desde el continente o islas vecinas, lo cual encarece la vida y la vuelve vulnerable a cualquier interrupción logística. Tampoco hay cementerio. Cuando alguien muere, es necesario trasladarlo a otras islas para ser enterrado. Aún el luto necesita espacio, algo que aquí simplemente no hay. En el día a día, los vivos comparten metros cuadrados de forma forzada. Los muertos deben buscar reposo en tierra ajena. Además,
La isla ya no tiene más espacio para crecer. Cada metro está ocupado por una casa, una tienda, un rincón familiar. El único espacio libre es un cuadrado del tamaño de una cancha de tenis, usado por los niños para jugar y por los adultos como escape momentáneo del encierro. Conservación, esperanza o parche. La comunidad, con el apoyo de organizaciones no gubernamentales, ha iniciado proyectos de conservación marina en los últimos años. Entre ellos, la creación de áreas protegidas donde los corales puedan regenerarse y, con suerte, revitalizar la pesca. También se han llevado a cabo talleres de educación ambiental, donde los residentes aprenden cómo reducir el impacto del turismo, separar residuos y proteger los ecosistemas que aún rodean la isla. Pero los avances son lentos y, en muchos casos, simbólicos. Sin un sistema de gestión de residuos ni agua potable estable, el deterioro continúa. Una generación que sigue creciendo. Uno de los mayores dilemas es la tasa de natalidad incontrolable. Con familias numerosas y un crecimiento demográfico continuo, la presión sobre los escasos recursos no hace más que aumentar. Cada nueva generación encuentra menos espacio, menos pescado, menos agua. ¿Hasta cuándo puede sostenerse esta forma de vida? Habrá un punto en el que los propios isleños deban aceptar que ya no es posible seguir allí. ¿Podrá el cambio climático, con el aumento del nivel del mar, acabar con Santa Cruz del Islote como lo conocemos? Una comunidad que no quiere irse. A pesar de todo, nadie quiere abandonar la isla. Quienes nacieron allí tienen sus raíces, sus memorias, sus afectos entrelazados con ese pedazo mínimo de tierra flotando en el Caribe. Para muchos, la idea de migrar al continente equivale a perder su identidad, los lazos familiares, la fe religiosa, que se expresa en procesiones anuales en honor a la patrona de la isla, las tardes de dominó, los cumpleaños celebrados con música latina y risas. Todo eso compone una resistencia emocional que supera el sentido práctico. Santa Cruz del Islote es un mundo en miniatura, donde las reglas externas parecen no aplicar y donde la comunidad ha encontrado su forma particular de vivir, resistir y hasta celebrar. Pero también es un recordatorio inquietante de lo que puede suceder cuando la densidad, la escasez y la negligencia ambiental se combinan en un espacio aislado. ¿Qué tan lejos llegarías por conservar tu hogar? Tal vez te parezca imposible vivir en un lugar donde la intimidad no existe. El mar es vertedero y despensa al mismo tiempo, y el futuro depende de cada gota de lluvia. Pero para quienes viven en Santa Cruz del Islote, esta realidad no es un experimento ni una curiosidad turística, es su vida. La pregunta es, ¿qué pasará el día que ya no quede espacio ni mar que los salve? Si este tema te impactó, comparte este artículo y reflexiona con otros. ¿Hasta qué punto la humanidad puede adaptarse antes de tener que huir de lo que creó?